Nuevamente, bienvenidos y bienvenidas. Le voy a dar paso a nuestra primera ponente, una ponente de lujo, la doctora Gemma Herrera Belmonte. Ella es especialista en medicina física y rehabilitación, tiene un máster en cuidados paliativos, es miembro fundadora de la Asociación Boliviana de Cuidados Paliativos, es miembro de la Comisión Directiva de la Sociedad Boliviana de Medicina Física y Rehabilitación, es vicepresidenta de la Asociación Iberoamericana de Rehabilitación en Cáncer, es creadora del espacio La Mirada Integral de los Cuidados Paliativos del proyecto Humanizar la Salud Bolivia. Gemma, bienvenida. Hola, muchas gracias. Bienvenidos a todos. Gracias por este espacio, Meli. Y vamos a comenzar con la primera ponencia para posteriormente ir escuchando las otras dos que tenemos programadas en el día y poder hacer nuestra mesa redonda. Voy a compartir pantalla. Ahí estamos. Bien, ¿verdad? Perfecto. Muy bien, entonces vamos a comenzar. Vamos a hablar un poco de la parte de cuidados paliativos y oncología. Como ya me presentó Melina, soy la doctora Gemma Herrera, tengo la especialidad en medicina física y rehabilitación y soy máster en cuidados paliativos. Cuando hablamos de cuidados paliativos o cuando no tenemos un contacto previo con los cuidados paliativos y nos toca escucharlos, ya sea porque a nuestra familia, a nuestra amiga, etcétera, nos dicen necesita cuidados paliativos, es como que el mundo se viene abajo, es una palabra, es un servicio en el que nadie quiere estar atendido. Y es por eso que es necesario saber un poquito más acerca de por qué y todo esto. Le he puesto 3 preguntas, ¿no? Para comenzar esta primera parte de la exposición. ¿Qué, por qué y cuándo? ¿Qué? Vamos a hablar un poquito de la definición. ¿Por qué? Vamos a ver un poquito los objetivos y los alcances que tiene. Y cuándo vamos a ver qué es la definición consensuada. Por diferentes asociaciones y es la LSP de personas de todas las edades con sufrimiento grave relacionado con la salud debido a una enfermedad severa y especialmente de quienes están cerca al final de la vida. Dentro de la definición de la OMS también hace hincapié en algunas cosas que son importantes. Uno, que está dada por un equipo multi o transdisciplinario. Dos, también es necesario saber que no solamente atiende al paciente, sino también a la familia. Y 3, que si bien está más orientado a los pacientes que ya están cerca de las últimas etapas de la vida, pueden hacerse de manera concomitante con otro tipo de tratamientos. El objetivo se podría resumir en uno, que es mejorar la calidad de vida de los pacientes, de sus familiares y de sus cuidadores. Y ese objetivo lo vamos a lograr gracias a varios alcances que se van dando y que vamos a desarrollarlos un poquito más de manera amplia. Primero, tenemos que tomar en cuenta que va a tratar de prevenir, identificar precozmente, evaluar de manera integral y de controlar dentro de las posibilidades de control que tiene cada paciente, no solamente problemas físicos. Aquí es la primera barrera que tenemos que un poquito romper, sino que tenemos que detectar y tratar problemas psicológicos, espirituales y sociales. O sea, tenemos que tratar de ver al paciente, no tratar, tenemos que ver al paciente como una persona, un ser complejo y total. Y que cada una de estas partes pueden generar un sufrimiento. Entonces nosotros tenemos que tratar de disminuir ese sufrimiento. Y muchas veces el sufrimiento no es físico. Entonces tenemos que ir detectando los otros pilares de los cuidados paliativos. Apoyo para vivir hasta morir. ¿Qué quiere decir esto? Que muchas veces pacientes están en las salas de los hospitales esperando prácticamente que les llegue la muerte o el momento en que se les ha dicho que tienen un cáncer
que no tiene un tratamiento oncoespecífico, simplemente les dicen no hay nada que hacer y el paciente queda ahí en no hay nada que hacer. Y sí hay mucho por hacer. Y nosotros como equipo debemos intentar de que el paciente mantenga su autonomía, mantenga sus hobbies, mantenga su actividad en el ámbito o grado que la enfermedad lo vaya permitiendo. Pero tenemos que darle al paciente la seguridad de que sigue viviendo y que esa vida tiene que seguir cumpliendo ciertos objetivos, ciertas metas, ciertos sueños, ciertas actividades que pueda y obviamente no le generen otro tipo de molestias, fatigas. Facilitan la comunicación efectiva. Este es un momento en que el paciente eh, tiene para cerrar muchos círculos, para dejar muchas cosas pendientes y muchas veces nosotros como miembros de salud somos los nexos para lograr esa comunicación efectiva, tanto entre paciente como familiares, familiares hacia el paciente. Tenemos que tratar de evitar estos círculos del silencio, donde la familia, por favor, no le diga a mi papá que tiene cáncer. Y el papá, mire, yo he escuchado al médico, pero no le diga a mi familia que tengo cáncer. O sea, todos tratando de proteger al otro, cuando en realidad esa incomunicación, esos círculos de silencio, van a resultar a veces negativos en el proceso de la enfermedad y del acompañamiento. Son aplicables en el transcurso de toda la enfermedad. No deberíamos ser llamados a atender a un paciente en cuidados paliativos porque está en una fase de agonía, ya no puede hablar, ya no puede hacer nada y simplemente necesita una sedación, por decirles. Y lastimosamente, por lo menos en el medio en el que vivo, muchas veces me ha tocado recibir llamadas de familiares buscando a alguien de cuidados paliativos porque los han derivado a cuidados paliativos y se pacta una cita para el día siguiente y el rato en que estamos en camino nos llama el mismo familiar y nos dice, disculpe, mi familiar ya falleció. Entonces no debería ser así. Debería ser algo que pueda ser aplicado a lo largo de toda la enfermedad. ¿Se pueden aplicar tratamientos oncoespecíficos conjuntamente? Sí. El hecho de que un paciente sea derivado a cuidados paliativos no significa que no pueda recibir un tratamiento de quimioterapia, radioterapia o cirugía. Muchas veces estos tratamientos son también de tipo paliativo para disminuir la carga tumoral, para disminuir la sintomatología, pero pueden ir de la mano. No porque el paciente sea derivado a cuidados paliativos, no va a poder recibir ningún tipo de contacto con su oncólogo. Pueden incluir positivamente en el curso de la enfermedad. Bueno, al tener un modelo de acompañamiento de equipo que es bastante diferente a muchas áreas de la medicina, pueden tener un proceso muy positivo para el paciente, porque el paciente al hablar, al liberar de toda la parte de sintomatología que le acompañe, a pesar de estar en un tratamiento oncológico, puede tener una mejor aceptación al tratamiento y un mejor proceso. No pretenden alargar ni posponer la muerte, afirman la vida y aceptan la muerte. Hay un concepto muy bonito de un cantautor español que se llama Migueli, que no sé si alguna vez lo han escuchado, que él apoya mucho este proceso de los cuidados paliativos. Entonces, en una de sus canciones dice, no alargamos la vida, pero sí la ensanchamos. Entonces, este concepto es, yo no voy a hacer nada para cortar ni alargar tu vida, no son eutanasia, no son procesos de asistencia para muerte directa ni nada de eso. Simplemente que lo que te queda de vida la vamos a tratar de aprovechar, ensanchar lo más posible. Vamos a tratar de que hagas tus pendientes, de que cierres ciclos, de que te reencuentres con tu familia, de que sientas la mayor paz posible, ¿no? El apoyo familiar también debe ser promovido por el equipo de cuidados paliativos. El respeto a los valores y creencias. Habíamos hablado de que uno de los problemas que nosotros también tenemos que incidir es en el ámbito de la parte espiritual, de la parte social. Entonces es por eso que muchas veces en los equipos de cuidados paliativos van a estar incluidos pastores, miembros de la iglesia o de la comunidad del paciente, porque son personas que nos pueden apoyar a brindar cierto tipo de alivio. Y vamos a respetar
de valores y vamos a respetar las creencias. Tenemos la incidencia en darse en todos los ambientes y niveles de atención médica. Es por eso que el primer contacto con cuidados paliativos puede darse incluso con profesionales con una formación básica en cuidados paliativos. Es por eso que es necesario que todos los conozcamos, sepamos cómo abordarlos, por lo menos de manera inicial, ya que cuando el caso sí es un poquito más complejo, ya tendrá que ser derivado a un equipo de cuidados paliativos especializados. Pero el primer contacto, la primera orientación o cuidados básicos pueden ser dados por cualquier miembro del personal de salud. Criterios de inclusión. ¿Qué pacientes deberían ir a cuidados paliativos? A mi criterio digo que todos desde el momento del diagnóstico. ¿Por qué? Porque como les decía, la visión de cuidados paliativos es muy empática, es muy humana. Entonces, si un paciente, el momento en que el paciente escucha la palabra cáncer, ya sea en él o en sus familiares, es como que algo malo está sucediendo en su vida y es como que el mundo se viene abajo. La palabra cáncer denota muchas emociones, ¿no? Y todas son emociones tal vez negativas. Desde el momento de su diagnóstico, no por decirlo, no por esa palabra que tanto usan y que ya no debería de haber sido desahuciado, ¿no? No es porque no se pueda hacer nada, no, sino que acompañándolo desde un momento, desde el primer momento, explicándole el porqué de algunos síntomas, explicándole el porqué de algunas molestias, que muchas veces son derivadas de los tratamientos oncoespecíficos, el paciente va a tener una mejor respuesta a estos. Entonces, lo ideal sería que todos ya conociendo la parte de cuidados paliativos desde el momento en su diagnóstico. Sin embargo, esto es un poquito lejano todavía a nuestra realidad, como les decía. Los criterios que sí se toman como tal es, uno, la falta de posibilidades razonables de respuesta al tratamiento específico. Como que el tratamiento va fallando y ya comenzamos a tomar más contacto con el paciente. Cuando hay gran impacto emocional en el paciente, en la familia y en el equipo terapéutico, y esto que esté muy relacionado con la presencia explícita o no de la muerte, también debe ya comenzar a recibir un apoyo paliativo. Presencia de una enfermedad avanzada, progresiva y curable, paliativos. Presencia de numerosos problemas o síntomas intensos, múltiples, multifactoriales y cambiantes, paliativos. Pronóstico de vida inferior a 6 meses, paliativos. Obviamente ahora estamos hablando de cuidados paliativos en el paciente oncológico, pero dentro de estos criterios vemos que cualquier enfermedad avanzada, progresiva e incurable debería ir a cuidados paliativos, sea oncológica o no. Los cuidados paliativos entonces son una filosofía de atención, porque es un modo humano, es un modo empático, es un modo donde tal vez nosotros incluso como personal de salud rompemos un poquito esa barrera de yo, bueno, en mi caso yo médico, no puedo sentirme emocionada por algo que le esté pasando a mi paciente. No, muchas veces también esa barrera se rompe un poco y esa filosofía de yo humano tengo la posibilidad de ayudar a otro humano, lo hago de esa manera, ¿no? Una disciplina y un derecho humano. Todos deberíamos luchar por los cuidados paliativos, por un acceso gratuito a ellos, porque en algún momento de la vida probablemente los necesitemos y sería bueno que tengamos este tipo de acompañamiento en esto. Esta foto me gustó mucho y la parte del equipo en cuidados paliativos me gusta mucho. ¿Por qué? Porque el equipo va a estar formado de diferentes miembros, ¿no? Toda la parte médica, ya sea la parte médica paliativista como tal, médicos de apoyo, médicos de visita domiciliaria, médicos oncólogos o los médicos interconsultantes que necesitemos. Toda la parte del personal de enfermería, toda la parte del personal de salud mental, toda la parte del equipo de rehabilitación, toda la parte del equipo de trabajo social, el voluntariado, que beneficioso es el accionar del voluntariado en cuidados paliativos. Y obviamente también equipos de apoyo espiritual, como les decía, ¿no? Dependiendo de lo que quiera el paciente, a veces un pastor, a veces un sacerdote o alguien que le pueda proporcionar un apoyo en ese sentido. Lo bueno y bonito del equipo de cuidados paliativos es que no todos los pacientes tienen las mismas necesidades.
Algunos pacientes tienen necesidades físicas. Entonces, en ese momento, el miembro del equipo que tal vez lidere ese tratamiento, sea la parte médica, la parte de enfermería, de rehabilitación, etcétera. Pero hay muchos pacientes que tienen más necesidades psicológicas. Entonces, en ese momento, el miembro del equipo que liderará el tratamiento en ese paciente es tal vez el equipo de salud mental. Algunos tendrán más necesidades sociales, entonces tal vez nos orientará más la parte de trabajo social, etcétera, ¿no? O la parte de voluntariado. Entonces, no todos los pacientes tienen las mismas necesidades y no todos deberían ser orientados en su tratamiento por sí o sí un jefe de equipo, digamos, de manera jerárquica, como normalmente se hace en las otras partes. Acá el equipo es equipo y todos cumplimos las funciones sin gradación de que uno sea más importante que el otro. Cicely Saunders es la madre de los cuidados paliativos. Entonces ella decía esta frase que resume lo que hemos hablado hasta ahorita. Y es algo que nos tenemos que grabar todos en nuestra cabeza. Tú importas porque eres tú y eres importante hasta el momento, hasta el último momento de tu vida. Nosotros haremos para ayudarte a que vivas hasta que mueras. Entonces, la individualidad de cada persona debe ser tomada en cuenta. Yo no puedo repetirme en otra persona. El paciente que hemos visto ayer en consulta, que tiene 88 años y que aparentemente ya vivió una vida plena y que ya debería estar tranquilo porque llegó al final de su vida, no es repetible y es importante para cada miembro de su familia. Tenemos que considerar que cada persona es única y que el momento en que esa persona muera, esa persona única que se perderá. Entonces tenemos que darle la importancia necesaria a esa persona. Y si no comenzamos por nosotros mismos, es difícil hacerlo con los demás. Y nosotros, como cuidados paliativos, vamos a tratar de cumplir todos los alcances que habíamos hablado antes para que el paciente tenga un proceso pacífico hasta que llegue la muerte, pero eso no significa de que esté ya muerto en vida, sino que vamos a ayudarlo a vivir hasta que llegue ese momento. ¿Dónde se pueden dar los cuidados paliativos? En todo lado. En de centros de salud, en centros especializados denominados hospice y en domicilio. Cuando hablamos de cuidados paliativos en paciente adulto, lo ideal es orientarlo hacia un tratamiento domiciliario en su medio, en el lugar donde se ha desarrollado, en el lugar donde normalmente tiene sus cosas, tiene sus mascotas, tiene sus plantas, tiene su vida. Pero si no hay las posibilidades de un cuidado y un acceso a apoyo, pues tendremos que valorar si es necesario que permanezca en un centro hospitalario y lo ideal son los hospice. Los hospice, hay un movimiento denominado el movimiento hospice, son centros de salud que cumplen con toda la normativa y toda la asistencia médica y de salud necesaria, pero en ambientes que son más familiares y en ambientes que son más flexibles, por decirles. Acá vemos en la imagen una cama hospitalaria, pero que se ve como una cama más de domicilio, ¿no? Es de madera, tiene obviamente todos los implementos para movilización y posicionamiento del paciente, pero el espacio es más familiar, donde nosotros podemos permitirle al paciente poner las fotos de la familia, de los amigos, donde el paciente puede internarse incluso con su mascota, donde el paciente que ya tiene 80 años y ha fumado 70 de esos, pueda salir a un espacio, incluso acompañado con alguno de los miembros del centro, a fumarse un cigarro. ¿Por qué? Porque está en una última etapa de vida y no vamos a estarlo obligando a dejar un vicio que lo ha acompañado y que le da algún tipo de satisfacción, por decirles. Entonces, ese tipo de apertura puede darse en un hospital. Acá, lastimosamente, en mi medio, en Bolivia, solamente hay uno, en Sucre, en una ciudad muy pequeña, que está manejado por personal de, por religiosas, ¿no? Por monjitas. Pero es algo que todos debemos apoyar a los pacientes de esa manera cuando ellos no pueden ser atendidos en su domicilio. ¿Qué reforzar? Reforzar todo lo que le produzca bienestar al paciente. Si el paciente quiere comerse algo
que normalmente tiene prohibido, pues denle ese gusto, ¿no? Si quiere tomarse algo que normalmente tiene prohibido, pues denle ese gusto. Denle el gusto de compartir con su familia. Hay muchas veces familias que aíslan, por ejemplo, a los niños de los pacientes que están en la última etapa de la vida, por decir, el abuelito está con un cáncer terminal y los niños no pueden verlo porque prefieren los papás que tengan el recuerdo del abuelito cuando estaba sano. Y no ven que ese lazo es necesario para ese abuelito que está yéndose y es necesario para esos niños para vivir con el abuelito ese tipo de momentos. Entonces, debemos reforzar toda la parte de actividades de hobby, recreación, etcétera. ¿Qué es lo que debemos evitar? El encarnizamiento terapéutico, el hacer múltiples medidas que más de beneficio van a brindar sufrimiento al paciente. Y rápidamente, como nuestra área es rehabilitación, vamos a ver que la rehabilitación en cuidados paliativos es beneficiosa, sí, infravalorada, muchísimo, porque se piensa que un paciente en cuidados paliativos, ¿qué va a rehabilitar? Ya no va a rehabilitar si está en la última etapa de su vida. Y acá la rehabilitación es de tipo paliativo, o sea, va orientada a mejorar y estar en el control de síntomas, en la ansiedad, tratar de mantener la mayor independencia posible, la calidad de vida y algunos otros aspectos. ¿Tenemos que tener objetivos y expectativas claras? Sí. ¿No vamos a dar falsas esperanzas a los pacientes y a los familiares? No. Por eso es importante hacerlo con una buena comunicación, donde entre todo el equipo vayamos planteando todas las medidas que vamos a hacer y cuál va a ser nuestro objetivo para hacerlas. Hay que educar al paciente. Un paciente educado es un paciente que va a tener mejor control de síntomas porque va a saber por qué tiene ciertos síntomas. Y nuestro lenguaje tiene que ser siempre claro y facilito. Aquí algunos estudios que he podido encontrar con niveles de evidencia que los tienen ahí a la derecha de cada uno entre paréntesis. No son estudios amplios, son muy poquitos, pero esto he podido ver específicamente cuidados paliativos y rehabilitación. El movimiento y ejercicio supervisado mejorará la intensidad de la fatiga, intensifica la sensación de bienestar y control corporal, intensifica la esperanza y bienestar emocional, mejora la funcionalidad, fuerza y resistencia, mejora los síntomas, mejora la sabedez y la calidad de vida. El ejercicio físico en domicilio mejora la facilidad de movilización, reduce la fatiga y mejora la calidad del sueño, que es muy importante. El ejercicio físico grupal, de los cuales los más estudiados son yoga y data, mejoran el estado emocional. La kinesia respiratoria mejora la sensación de fatiga y mejora síntomas, principalmente el de disnea. Los ejercicios cardiovasculares y de resistencia mejoran la movilidad funcional. La electroestimulación neuromuscular reduce la debilidad muscular. Las terapias de relajación, mayor bienestar emocional. Y la terapia ocupacional mejoría la percepción de la calidad de vida y mejora el balance, fuerza, movilidad y sociabilidad. Los programas multidisciplinarios son los que tal vez tengan mayor impacto porque van a lograr incrementar el peso, mejorar la masa muscular, mejor control de síntomas, de la autonomía, de la capacidad funcional, mejorar la calidad de vida, el estado emocional y la función cognitiva. Todos los años, los que somos miembros de los cuidados paliativos esperamos mucho a que salga dos cosas. Uno, que nos indiquen qué día va a ser el Día Mundial de los Cuidados Paliativos, que siempre es en octubre, generalmente los primeros días, pero la fecha es variable. Este año será el 8 de octubre. Y cada año sale un lema específico de los cuidados paliativos. Ahorita todavía no ha sido traducido al español, está todavía en inglés, y el lema de este año es Healing Hearts and Communities. Tenemos que tener en cuenta que los cuidados paliativos no solamente van dirigidos al paciente, sino que la unidad de cuidado es paciente, familia y obviamente el equipo terapéutico. Por lo tanto, tenemos que tratar de incluirlos en nuestra comunidad. Hay varios proyectos para hacerlo y en algún momento podemos hablar de eso, pero mientras tanto les dejo este lema que lo tengan presente para octubre. Muchas gracias. Yo soy miembro, como les dije, me dijeron de la parte de ACIREC y la parte de Humanizar la Salud Bolivia. Son dos proyectos muy lindos para tratar de ampliar todo lo que es la atención en el paciente oncológico, humanizada, completa, por lo que los invito a seguirnos en las redes sociales. En Facebook nos pueden buscar tanto como ACIREC
y también la parte de Humanizar la Salud Bolivia. Ahí les dejo mis datos de contactos y ya dejamos las preguntas y comentarios para el momento de la mesa redonda. Muchas gracias. Excelente, Gema, muchísimas gracias. Súper interesantes los conceptos y creo que un gran repaso a nuestra especialidad relacionada con cuidados paliativos, como decís, a veces un poco desplazada porque parece que no tenemos nada que hacer y siempre hay algo que podemos inclusive hacer en esta etapa de la vida. A continuación, la próxima ponente es la doctora Ana Carolina Méndez Silva. Ella es médica cirujana recibida de la Universidad Autónoma de Guadalajara, es médica especialista en rehabilitación de la Universidad Nacional Autónoma de México, certificada por el Consejo Mexicano de Medicina de Rehabilitación, es fisiatra en DIF México, León, y práctica en la medicina privada. Tiene participación en la Asociación Mexicana de Ann Sullivan AC y Asociación de Lucha contra el Cáncer en Niños AC. Es presidenta en la Asociación Iberoamericana de Rehabilitación en Cáncer, que hoy es la sociedad que nos acompaña en este evento interdisciplinario e intersocietario. Y es coordinadora académica del Colegio Mexicano de Medicina Física y Rehabilitación, COMEFIR. Bienvenida. Cuando quieras. Muchísimas gracias, doctora Meli, por su presentación y por invitarnos. Estamos súper contentos. Y pues vamos a empezar, les voy a hablar de la rehabilitación oncológica pediátrica. Es un tema de mis favoritos en todo lo de rehabilitación oncológica. Les voy a presentar algunas fotos de pacientes míos que me dieron su permiso para agregarlos en las diapositivas y espero que inspiren tanto a meterse más en la rehabilitación oncológica pediátrica como sé que lo han hecho conmigo. Muy bien, pues primero que nada, ¿por qué interesarnos en esto? Hablemos de los números. Cada año 175,000 niños en todo el mundo con cáncer. Se estima que 90,000 y 80% de los casos ocurren en países en vías de desarrollo, es decir, que todos en Latinoamérica tenemos todavía más casos. Y es un problema de salud pública. Vamos a tener que es bien importante diferenciar las características del cáncer de adultos y niños. Las neoplasias en los niños tienen presentaciones más invasivas, más rápidas en cuanto a crecimiento, presentación, por ejemplo, sobre todo en sangre, una marcada sensibilidad al tratamiento, por lo que también tenemos más síntomas a la hora de la quimio, de la radio, que lo que esperamos en adultos, y casi siempre se encuentra en estadios avanzados en los niños. Mientras más avances tenemos en la medicina, tenemos más supervivientes de cáncer, afortunadamente, y por eso es que hay más impacto en la calidad de vida. Por eso cada día que nos va pasando, vamos agarrando más importancia el que nosotros sepamos más de rehabilitación en oncología, para que sepamos cómo mejorar esta calidad de vida, para que disminuyamos las secuelas físicas, psicológicas del cáncer y de su tratamiento. Por eso es tan importante que acostumbremos a los oncólogos a enviar a rehabilitación lo más pronto posible. Y justamente lo más pronto posible se refiere a desde el momento de la rehabilitación. Tenemos muchísimo que hacer. Podemos prevenir las secuelas reales por el tratamiento y por el mismo cáncer de una forma más eficiente. ¿Qué esperamos? Secuelas. Sobre todo cierta intolerancia a la actividad y el ejercicio, los déficits neuropsicológicos, los problemas motores, cambios en el estado nutricional, tendencia a llevar un estilo de vida sedentario, problemas para conciliar y mantener el sueño. Todos estos van a condicionar su adaptación escolar, laboral y social, además obviamente de las que puede haber, por ejemplo, en cuanto a red familiar, que luego hay ciertos quiebres que también tenemos que identificar para poder tratar y su calificación todavía más específica. Agregué este cuadro como ejemplo del cáncer de niños en cerebro,
porque quiero que observen cómo la diferencia de lo que esperamos que nos den unos hemisferios cerebrales al tallo cerebral, ¿no? Por ejemplo, en hemisferios cerebrales esperamos la alteración del tono muscular, del movimiento, parálisis y debilidad, en algunas ocasiones espasticidad y bastante seguido aparece, y con dificultades para planificar y organizar el movimiento. Ahora, bien diferente a lo que esperamos encontrar en un cáncer en tallo cerebral, la dificultad para estabilizar la cabeza y alinearla con el tronco, la ataxia de tronco, dificultades en las respuestas posturales ante desequilibrios y para anticipar ajustes posturales, ¿no? Esto es solo un ejemplo, pero para que también tengan en cuenta la localización del cáncer a la hora de decir, ok, ¿qué espero que esté mal? Que prácticamente es lo más importante de esta charla, que sepamos y que se queden ustedes con qué tenemos que buscar y cómo. ¿Qué impacto tiene el cáncer en el desempeño ocupacional del niño? Pues muchísimo, desde las secuelas cognitivas, sociales, físicas, emocionales, y tenemos que aunar a esto también los procedimientos terapéuticos invasivos y dolorosos, los largos periodos de aislamiento y hospitalización, las emociones de sufrimiento y proximidad de asociación con la muerte, y todo esto también se va a estrechar a la limitación en habilidades de desempeño y déficit en funciones y estructuras, pérdida de roles, rutinas y hábitos, y la disrupción del desempeño ocupacional. Pacientes supervivientes de cáncer, ok, el niño ya está en remisión y ahora qué, ¿no? Y de todos modos nos encontramos con muchos comportamientos de sobreprotección o a veces de todo lo contrario, ¿no? Que el papá se desafana, los papás se desafanan muchísimo del niño y he tenido casos que uno bien importante que el niño subió 30 kilos en los primeros 3 meses después de que lo dieron de alta de oncología, porque los papás como dijeron, ya la hizo, que haga lo que quiera. Y justamente tenemos que prevenir todo esto desde antes, con el manejo conjunto, como lo dijo la doctora Gema, bien importante nuestro equipo multidisciplinario. ¿Y por qué rehabilitación oncológica pediátrica? Porque nos va a mejorar la resistencia física, social y psicológica de los pacientes, vamos a compensar en las actividades de la vida diaria, promover su independencia, vamos a cuidar del cuidador, que también es una pieza muy importante. Si cifras de morbilidad y mortalidad, restablecer o mejorar la función motora, funcionalidad y calidad de vida dañada o alterada. Y recordemos que la rehabilitación tiene un fuerte carácter preventivo y social. Muy bien, y ahora sí, aquí está la carnita, lo más importante de esta charla. La clave está en saber qué buscamos y partir de estos resultados. Vamos a valorar estado general, funciones físicas, recuperación posterior a tratamientos oncológicos. Esto también bien importante para nosotros agendar. Que después de la quimio más o menos le pega, no sé, plaquetopenia, que suele durar 2 semanas hospitalizado, o todo esto tenemos que irlo viendo porque tiene cierta ciclicidad. Como el tratamiento es el mismo, nosotros vamos a saber qué esperar en la próxima vez que le pongan quimio, y ya sabemos por decir en ese caso que hace plaquetopenia, que se pasa 2 semanas hospitalizado, ok, esas 2 semanas vamos a hacer un programa de rehabilitación a lo mejor de mantenimiento, lo respiratorio, relajación, si lo tolera. Y así va yéndonos con el ritmo del paciente y cómo su cuerpo reacciona a cada tratamiento. Vamos a valorar edema, dolor, estado vascular, fatiga. Recordemos que la fatiga es el síntoma número 1 en adultos y niños de cáncer. Gastrointestinal, sistema gastrointestinal, urinario. Ando regresando. Vamos a buscar también fuerza, equilibrio, coordinación, movilidad, aumento de volumen, alteraciones sensitivas, el desarrollo psicomotor, y aquí pongo los asteriscos porque tenemos que ver cómo estábamos antes del cáncer, en qué vamos después del cáncer, para saber entonces dónde trabajarlo, si el niño ya tiene la experiencia motora de caminar, a lo mejor no la tenía, etcétera. Y claro que hay más, o sea, tenemos que valorar todo eso y también esto, al cuidador.
a la familia, las redes de apoyos, el estado psicológico y nutricional, las actividades de la vida diaria, las actividades escolares, comunicación, tipo de cáncer y especificaciones sobre el mismo. En ese trato. Identificar las necesidades de equipos y dispositivos de asistencias y muy importante, al menos por ejemplo en el caso de México, que busquemos asociaciones, instituciones, programas en hospitales, escuelas, en qué nos pueden ayudar, porque justamente luego acá algo que no es raro, que falten algunos medicamentos, que sea por ejemplo en el caso del osteosarcoma y hay una amputación y las prótesis muy caras, las familias no tienen cómo pagar, a lo mejor ni seguro. Entonces también estar en nos ayudan a guiar a que tengan, en este caso, ¿no? Una prótesis más rápido o pronto. 3 herramientas súper importantes que tenemos que dominar a la hora de que vemos un chico es la escala de Karnofsky, ECO, y bueno, aquí en la que está en negrito yo les añadí una escala de los síntomas comunes que hay en cáncer. Esta la utilizamos para una investigación que hicimos y pues aquí me tomé el atrevimiento de ponerla que yo uso a la hora de verlos. Aquí viene aumento de volumen, fatiga, diarrea, estreñimiento, dolor de cabeza, dificultad para recordar cosas, dificultad para dormir, ansiedad o estado de ánimo depresivo, dolor, dolor otorrino al masticar alimentos sólidos, sensación de adormecimiento en la parte del cuerpo, dificultad para respirar, para caminar, dificultad en las actividades de la vida diaria y cuáles. Esto bien importante porque ya cuando nosotros entendemos qué buscar, preguntamos todo esto, ya sabemos hacia dónde vamos a guiar nuestro tratamiento, pero más importante, nos vamos a dar cuenta de las expectativas del paciente y de lo que a él le urge. Si a lo mejor él me dice, no, es que lo más pesado para mí, doctora, es que no puedo irme a jugar con mis amigos porque estoy muy cansado y yo quiero salir y me estoy empezando a sentir triste. Entonces ya sé que a lo mejor para él es de que ya me tengo que poner a trabajar en su síntoma de fatiga. Ahora, el dolor, que también es uno de los síntomas más importantes y más comunes en el cáncer. Su etiología va a incluir factores orgánicos, psicológicos, sociales y integral se puede transformar en un síntoma intratable. Y tiene que ser de abordaje interdisciplinario, desde hablarlo con el oncólogo hasta nosotros podemos ayudar con la parte de medios físicos, terapia física, ocupacional, el psicólogo, ver la parte emocional que pudiera haber alrededor de ese dolor, etc. Bien importante que siempre pongamos ejercicio en la rehabilitación infantil oncológica porque trata, como saben, toda clase de síntomas, desde el estado de ánimo depresivo, el estreñimiento, la incontinencia urinaria, etcétera. Saben que podríamos hablar durante horas sobre todos los beneficios que tiene el ejercicio y en estos pacientes no es diferente. Tenemos que siempre dosificarlo, obviamente de forma adecuada, pero siempre poner ejercicio. El programa de rehabilitación va a ser cambiante con el tratamiento, progreso de la enfermedad y secuelas. Y aquí puse esta foto de este pequeño porque él me recuerda muchísimo eso. Él hace 2 años que lo empecé a ver, él tenía un meduloblastoma, lo operaron, yo lo conocí encamado en el hospital, sin mover 4 extremidades, más o menos contracción de 1 en algunos músculos. Y bueno, hoy es día que ha cambiado tanto su tratamiento durante estos 2 años que cuando a regresar a la escuela, juega fútbol con sus amigos. Y por ejemplo, ahorita son otras cosas completamente diferentes las que tenemos que ver con él. Estamos en más bien equilibrio, mejorar su marcha, coordinación, pinza fina, que igual perdió un poquito de estas habilidades finas, coordinación ojo-mano. Entonces, así pasa. En el caso de los niños es todavía más intenso los cambios y la rapidez con la que pueden suceder que con los adultos. Y pues les dejo una frase que me encanta,
y que me recuerda mucho este tema. Nunca es demasiado tarde para tener una infancia feliz, y esto es lo que le queremos dar finalmente a estos niños y a sus familias que ya pasaron por este proceso, que tengan una infancia feliz, una calidad de vida mejor, y esto promete una adultez más productiva y más funcional y sobre todo más feliz, esperando, ¿no? Les dejo aquí alguna de la bibliografía que utilicé. Y pues aquí está mi correo para cualquier cosa. Muchísimas gracias por escuchar. Excelente, Caro, muchísimas gracias. Excelente esa presentación. Es un abordaje bastante complicado ya con los adultos con patología oncológica, más aún con los niños. Vamos a pasar a la última presentación. A las personas que quieran realizar preguntas las pueden escribir en el chat y lo vamos a hacer al finalizar, al finalizar la presentación de la doctora Maritza. Voy a darle el audio. La doctora Maritza Martínez Tagle es médica cirujana de la UNAM, tiene la especialidad de Medicina de Rehabilitación en el 20 de noviembre de la UNAM, está certificada ante el Consejo Mexicano de Medicina de Rehabilitación, es miembro de la Sociedad Internacional de Medicina Física y Rehabilitación, es profesora asociada del curso de la especialidad de Medicina de Rehabilitación y médica adscrita, está en el Servicio de Medicina Física y Rehabilitación del 20 de noviembre, y es diplomada en rehabilitación en cáncer y cuidados paliativos. Bienvenida, doctora. Muchas gracias. ¿Pueden ver ahí la presentación? Sí, perfectamente. Gracias. Bueno, es organizador la invitación que me hicieron a participar el día de hoy con todos ustedes, con esta plática sobre un tema que es sumamente importante, el abordaje del paciente superviviente del cáncer. Entonces yo titulé esta plática como el superviviente del cáncer, ¿qué hay después de la cura? Entonces, quiero empezar precisamente esta plática con esta pregunta. ¿Qué hay después de la cura? Yo estoy segura que si yo le pregunto a todos ustedes, pero a manera nada más de reflexión, ¿qué hay después de la cura? Pues todos me van a responder. Pues hay discapacidad, hay dolor, hay secuelas, hay síntomas, hay fatiga, etcétera. Si yo les formulo las siguientes preguntas, ¿cuántas personas dan seguimiento a los supervivientes del cáncer? No puedo asegurar quizás si el 100% de los que estamos aquí presentes, pues lo hemos hecho en algún momento. Y en dado de que así sea, ¿por cuánto tiempo se ha dado este seguimiento? Entonces, en el abordaje del paciente superviviente, este es muy importante, como lo vamos a ver más adelante. Ahora, ¿qué hay después de la cura? No solamente quiero referirme a la presencia de síntomas o secuelas. ¿Qué hay después de la cura como parte de los pacientes? Es lo que quiero el día de hoy tratar con todos ustedes. Entonces, este tipo de inquietudes han sido expresadas ya desde hace mucho tiempo atrás. Aquí les pongo un ejemplo de ello, el doctor Giulio Di Angio, que es un pionero, él era pediatra, oncólogo, pionero en su área, y bueno, él decía desde hace más de 40 años que está claro que el niño curado del cáncer debe ser seguido a través del tiempo, no tanto porque se tema la recurrencia tardía de la enfermedad, sino para permitir la detección de las consecuencias tardías de los tratamientos. Y por lo tanto, él decía que se deben realizar estudios cuidadosos de estos efectos tardíos. Y bueno, y es aquí donde nosotros también entramos y bueno, en general todo el equipo multidisciplinario que da seguimiento a estos pacientes. En fin, ¿quién es un superviviente del cáncer? Existen múltiples definiciones de supervivientes, algunas con ciertas disparidades, pero en general, pues yo les coloqué aquí dos definiciones. Una de ellas nos dice que un superviviente es aquella persona que ha terminado su tratamiento inicial y que se encuentra en las etapas de supervivencia extendida y a largo plazo. Es decir, que ha desaparecido el cáncer. ¿A qué se refieren estas etapas de supervivencia extendida y la de supervivencia permanente o a largo plazo? La extendida es aquella que inicia cuando el paciente, sin embargo, entra en una etapa en la que debe de continuar o en la que debe iniciar una vigilancia activa. Es decir, el paciente en esta etapa está sometido continuamente a estudios de diagnóstico, precisamente porque se teme la reincidencia del cáncer.
nosotros podemos ver pues los efectos tempranos del tratamiento al que haya sido sometido. Y posteriormente, pues ya viene la supervivencia permanente, que pues ya es cuando el paciente se ha declarado curado del cáncer. En esta etapa nosotros también tenemos que poner mucha atención, pues lo que vamos a encontrar en esta etapa pues es el desarrollo de enfermedades crónicas, ¿no? Que muchas veces van a llevar al paciente pues a la muerte. Entonces, otra definición que pues encontré en unas guías de oncología pediátrica, nos dice que es todo aquel paciente que terminó su tratamiento oncológico y que se encuentra a 2 años de haber concluido su tratamiento y por lo tanto que se encuentra libre de la enfermedad. Algunos datos de forma muy breve, pues como sabemos los avances en los diagnósticos, que la tasa de supervivencia pues esté aumentando, ¿no? Se dice que en el periodo del 2011 al 2017 esta tasa a 5 años ha sido del 62% y algunas estimaciones nos dicen que para el año 2030 se espera que al menos en Estados Unidos existan 22.1 millones de supervivientes del cáncer. Evidentemente, las tasas de supervivencia pues, van a ser mayores en países que cuenten con todos los recursos para un diagnóstico temprano y pues, para un tratamiento completo. Hablando de pacientes pediátricos, el 80% de estos niños que tengan un acceso al tratamiento pues, vivirán hasta la vida adulta. Sin embargo, pacientes se tienen que enfrentar al desarrollo de enfermedades crónicas, ¿no? Es decir, el que ha pasado o está pasando de ser una enfermedad potencialmente mortal a una afección. Y dentro de estas afecciones crónicas, pues las enfermedades cardiovasculares se consideran como las más importantes en cuanto a mortalidad en este periodo. Igual la supervivencia va a depender del tipo de cáncer. Es mayor la supervivencia en el cáncer de próstata, en el melanoma y en el cáncer de mama y menor en cáncer de páncreas, hígado, esófago y pulmón. Y esto porque estas entidades pues se diagnostican de forma más tardía. Ha habido un avance en las tasas de supervivencia, sobre todo en neoplasias hematopoyéticas y linfoides, específicamente en la leucemia mieloide crónica, que ha avanzado de 22% en 1970 a una tasa del 69% entre 2008 y 2014. E incluso algunos pacientes que han sido tratados con inhibidores de la tirosincinasa, se dice que pueden llegar a presentar o a tener una esperanza de vida casi normal. Aquí les coloco esta tabla que en general a mí me gusta mucho, resume muy bien los efectos adversos derivados de los distintos tratamientos. Entonces, como podemos ver, pues realmente todos los tratamientos para el cáncer tienen efecto a nivel multisistémico. Entonces, si tomamos en cuenta que un paciente es tratado realmente con múltiples métodos de tratamiento, es decir, si sometió a una cirugía, si aparte recibió quimioterapia, radioterapia, terapia hormonal, pues todos estos efectos van a verse sumados y condicionándole al paciente pues cierto grado de discapacidad. Entonces, ¿qué condiciones médicas podemos encontrar en los pacientes supervivientes? Solamente son algunas y son las que han sido más estudiadas por la parte de rehabilitación, ¿no? ¿Qué condiciones médicas? Ya lo mencionaron en las pláticas previas, pues la fatiga, cognitivas, toxicidad a nivel pulmonar, condicionando al paciente un patrón restrictivo en la mayoría de los casos, la osteoporosis, linfedema, dolor, disfunción del piso pélvico y alteraciones emocionales, por supuesto, como depresión, ansiedad, y bueno, todo esto nos va a conllevar al paciente pues a que tenga una mala calidad de vida relacionada con la salud. Entonces, estas condiciones médicas pues no son las únicas. Aquí les coloco los efectos tardíos que se presentan con con la radioterapia y como podemos ver, pues son muchísimos, ¿no? Y estos son los más frecuentes. Nos daríamos pues realmente pues una vida tratando de analizar cada uno de ellos, no es el objetivo de esta plática. El objetivo de esta plática es que ustedes vean la cantidad de efectos adversos tardíos que se pueden presentar en los pacientes supervivientes. Por parte de la quimioterapia, de la misma manera, dependiendo de los grupos de fármacos de que se trate o incluso otros fármacos para el tratamiento del cáncer, pues los efectos van a ser múltiples, ¿no? Aquí lo más común o de lo que más se ha estudiado, de lo que más se habla o lo que más puede repercutir en el paciente en esta etapa, pues es la presencia de cardiomiopatía, ¿no? Secundaria a la toxicidad por antraciclinas.
hay algunos criterios que nos pueden ayudar a predecir qué pacientes pueden ser más o tienen mayor riesgo de presentar cardiotoxicidad, pues son aquellos que llevan alguna terapia combinada o que tienen una dosis alta de radioterapia o quimioterapia. Entonces, pues, o bien pacientes cuyo diagnóstico del cáncer pues sea a cierta edad y que previa a esa edad pues ya hayan tenido alguna comorbilidad, ¿no? Llámese diabetes, llámese algún aterosclerosis o que cuenten con factores de riesgo cardiovascular modificables. Entonces, los efectos tardíos del tratamiento, tanto por radioterapia como por quimioterapia, pues pueden presentarse muchísimos años después. Algunos estudios nos dicen, en el caso de la radioterapia, se ha visto que la calidad de vida puede verse afectada incluso 15 años después del tratamiento. En el caso de la quimioterapia, como ustedes saben, el desarrollo de cardiomiopatía se puede presentar 20 años, 30 años después de que el paciente haya culminado el tratamiento. Los efectos se pueden presentar en diversas esferas, o sea, aquí estamos hablando específicamente de los efectos físicos o los efectos adversos en los diferentes órganos y sistemas. Sin embargo, como ya lo mencionaron en mis pláticas, en las pláticas que me precedieron, pues se pueden verse afectados las distintas esferas del paciente, la espiritual, la económica, la psicológica, la social. Entonces, de ahí la importancia de que le demos un seguimiento, incluso a largo plazo, a estos pacientes. ¿Qué tenemos que ofrecerle a los pacientes supervivientes del cáncer? Bueno, o qué debe de contener, muy resumida, porque realmente podemos hacer mucho por ellos, pues es la identificación de factores de riesgo no modificables y modificables. Los modificables porque son sobre los que nosotros podemos actuar para tratar de modificar un poquito este curso de la enfermedad. La identificación de específicas, evidentemente el paciente en esta etapa de supervivencia, en la mayoría de los casos va a venir arrastrando todos los efectos o todas las secuelas derivadas tanto del cáncer como de los tratamientos multimodales a los que haya sido sometido. También como parte de este seguimiento tenemos que realizar pruebas funcionales. ¿Para qué? Para poder ofrecerle al paciente un programa de rehabilitación individualizado y adaptado a sus condiciones. ¿Para qué? Para ayudarle a controlar los síntomas, para ofrecerle a este paciente el efecto de la prevención sobre las enfermedades cardiovasculares e incluso para el desarrollo de nuevas neoplasias. De igual forma, para mejorar la calidad de vida y fomentar su reintegración. Como ustedes saben, pues realmente el beneficio del ejercicio sobre todos estos efectos está más que estudiado, entonces tiene beneficios sobre la ansiedad, sobre la fatiga, la función cognitiva, la depresión, el linfedema, el dolor. En general, pues ya son efectos que están sumamente establecidos, incluso ya con nivel de evidencia. Nuevamente una revisión en Cochrane, de igual forma, nos habla de los beneficios del ejercicio en los pacientes supervivientes. Lamentablemente no es algo que esté estudiado en todos los tipos de cáncer, ¿no? Sabemos que cánceres y tipos existen muchísimos. Realmente no, estos estudios no abarcan todos, entonces aquí debemos de llevarnos de tarea a lo mejor empezar a estudiar otros tipos de cáncer o el efecto del ejercicio en otros tipos. Y sobre todo también recalcar pues el papel de la prevención del ejercicio en el desarrollo o en la prevención de enfermedad cardiovascular en los pacientes sobrevivientes e incluso en el desarrollo de nuevas neoplasias. Entonces, ya lo mencionaron también, es muy importante que contemos con un equipo multidisciplinario e interdisciplinario para poder brindarle a este paciente pues, el mejor beneficio de los tratamientos. Entonces, tenemos que nosotros en nuestro hospital contamos con la Clínica de Supervivientes del Cáncer Infantil. He de decirles que esta clínica pues, ha sido la primera creada de este tipo, al menos en mi país. Desconozco si al momento actual existe alguna otra en México, pero al menos sí fue la primera de su tipo creada. Entonces, esta forma parte del servicio de oncología pediátrica y brinda seguimiento a los pacientes en esta etapa. Nosotros tuvimos la oportunidad de participar en algún momento prepandemia con estos pacientes. Entonces, a mí me interesaba como saber
establece un diagnóstico situacional de estos pacientes, sobre todo los que hayan sido los niños tratados con antraciclinas. Entonces, pues quise establecer como la correlación entre la fracción de eyección del ventrículo izquierdo como predictor de disfunción miocárdica y su correlación con la capacidad funcional, el esfuerzo y la calidad de vida. Entonces, apliqué pues pruebas, un test de marcha de 6 minutos, una prueba de esfuerzo en cicloergómetro, un cuestionario de calidad de vida, que es el PETS-QL, fracción de eyección del expediente que pues lo tenían actualizado por formar parte de la correlación entre las variables. El cuestionario PETS-QL-TM, pues es y evalúa distintas áreas, el funcionamiento físico, el funcionamiento social, el escolar. Entonces, se les aplicó a todos los pacientes. Utilizo también esta escala EPINFANT para percepción del esfuerzo físico, especial para pacientes pediátricos. Y bueno, los resultados que obtuvimos, lamentablemente pudimos estudiar a poquitos pacientes, en realidad fueron 12, y de estos pacientes la mayoría fueron del sexo femenino. Estos fueron los diagnósticos de los pacientes. Afortunadamente las dosis acumuladas de antraciclinas pues fueron muy bajas en la mayoría, menos de 240 superficie corporal, y el tiempo después de haber concluido el tratamiento, pues la mayoría de 4 a 6 años. De los resultados, pues obtuvimos una media de metros alcanzados 409.55 metros, una media de la VO2 máxima de 21.7 mililitros kilogramo minuto, y afortunadamente todos los pacientes contaban con una eyección mayor del 60%. Lo que hay que recalcar en este estudio es que el 42% de los pacientes mostraron tener una mala calidad de vida en el apartado de salud física y el 66% una mala calidad de vida en el apartado de salud psicosocial, aun cuando ya habían terminado pues realmente su tratamiento activo, ¿no? Ya habíamos mencionado, después de 4 a 6 años de haberlo terminado. Respecto al resto de las variables, pues no hubo una correlación significativa entre ellas. Y bueno, conclusiones de esta plática, pues es que los pacientes de cáncer tienen un mayor riesgo de problemas crónicos. Tenemos una necesidad muy grande de continuar dándole seguimiento por rehabilitación a estos supervivientes, incluso a largo plazo. Es sumamente importante el fortalecer lazos de comunicación con los profesionales de salud encargados de la atención del paciente con cáncer. Y por último, pues decirles que la discapacidad no termina cuando acabe el cáncer. Debemos continuar fortaleciendo nuestra intervención. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, doctora. Excelente la presentación, súper interesante, y felicitaciones por el trabajo que están haciendo en el centro. La verdad que es importantísimo seguir con la investigación porque no tenemos muchos datos en América Latina en general y nosotros tenemos que hacer nuestra propia estadística de las cosas porque nuestra población es diferente en general a los otros estudios en los que nos apoyamos. Entonces, bueno, vamos a pasar a las preguntas. No sé, Caro, si podés, te puse para desmutear, pero no sé, ahí está, perfecto. Ya, doctora. Perfecto. Una pregunta de la doctora Cintia Sánchez, que pregunta cómo se calcula el ejercicio en los niños. Pues justamente, y ahorita que lo mencionó la doctora Maritza, no tenemos tanta descripción en artículos sobre qué metodologías utilizar para cuantificarlo. Hay un poquito, si ya es un niño que ya camina, pues es un poco más fácil, ¿no? Tenemos la prueba de caminante de 6 minutos. En el caso de que a lo mejor no camine tanto, puede ser un test up and go, podemos usar la prueba de caminata de 10 metros. Todas estas nos pueden ayudar a que nosotros valoremos, obviamente, tomando en cuenta el board, el esfuerzo que está realizando, y a partir de ahí irnos a la dosificación de ejercicios. Cuando son un poco más pequeños o cuando todavía es un poquito más complejo, pero usualmente tanto lo que se describe como lo que yo suelo usar es justamente la escala de esfuerzo y de disnea. Y basarnos en eso, manejarlo de un 3 a 5 o un 4 a 6, dependiendo del paciente, para mantenernos en ese nivel de esfuerzo. Y ya
nosotros lo que hacemos es hacer como una tablita en las primeras sesiones. La terapeuta dice, ok, hice esta actividad y tuvo un Borg de tanto. Y entonces ya la analizamos juntas y decimos, ok, este ejercicio está muy pesado todavía para él, ¿sabes qué? Vámonos uno un poquito más atrás, con menos repeticiones. Respecto a eso. No sé si hay alguna otra pregunta. Perfecto. No, no veo ninguna otra pregunta, pero sí me gustaría preguntarles, tanto en niños como en adultos, ¿en qué momento, digamos, el rehabilitador debería intervenir? O sea, en forma temprana para prevenir, ya cuando aparece una disfunción o una discapacidad, debería ser como el líder de este equipo, debería, digamos, las indicaciones más que tengan que ver con eso, ¿las da el oncólogo o el médico rehabilitador? Hola, no sé si puedo comenzar a responder esto. Claro, sí, sí. En realidad, dentro de la clasificación actual de la rehabilitación oncológica, en la primera parte es la prehabilitación, que la mencionó Caro. La prehabilitación es el aporte más precoz que nosotros podemos hacer. Es en el momento del diagnóstico, sea cual sea el propósito posterior de tratamiento oncoespecífico, por decir, le diagnostico a un tratamiento de mastectomía. Entonces, en ese momento ya inicia la rehabilitación por parte nuestra. Entonces, ya debe ser valorado por la parte de medicina física y rehabilitación, ya debe tener la parte de inclusión del equipo multidisciplinario. Ahí se podrá hacer la parte de terapia respiratoria, toda la parte de mantenimiento general del estado en el que está comenzando el paciente antes de recibir un tratamiento oncológico, toda la parte de orientación en nutrición, y obviamente toda la parte de apoyo psicológico, que son prácticamente las 4 cosas básicas, digamos, que podemos hacer en esa etapa de rehabilitación de déficit funcional. Ahora, si es que estuvieran iniciando con algún otro tipo de déficit, también ya podemos orientar un poquito más el tratamiento más individualizado a la necesidad de cada paciente, ¿no? Perfecto. Una pregunta de la doctora Marian Jiménez que dice, ¿qué tan frecuente es la neurotoxicidad por quimioterapia en niños y cómo manejan el dolor neuropático? Bueno, ahí fueron 2 preguntas, pero sé quién quiere hablar de la neurotoxicidad y quién del dolor. Bueno, a mí me gustaría abarcar, la verdad no tengo la estadística específica de neurotoxicidad de niños. De hecho, difícilmente encontramos este tipo de estadísticas para Latinoamérica todavía más, porque justamente no se hace tanta visión en ese tipo de secuelas como la neuropatía, porque se necesitan más estudios que las velocidades de neuroconducción, etcétera. Pero lo que sí es que para el dolor por neuropatía, normalmente se puede usar, ya también dependiendo de la edad, ¿verdad? Pregabalina, gabapentina, también resulta bastante útil en este tipo de pacientes y nada más se tiene que revisar el área, que no haya contraindicación, que ya no estemos, por ejemplo, en radio, idealmente tampoco en quimio, y pues tenemos que ir viendo de acuerdo a cada paciente. Casi siempre las neuropatías aparecen ya en etapas un poquito más tardías, que ya no tenemos ese tipo de problemas, pero es raro, sinceramente yo en mi experiencia clínica más bien, han sido muy pocos los pacientes que me llegan con niños, en adultos pareciera ser más común. Sí, en la parte de adultos sí, ¿no? Es un dolor generalmente mixto el que llega, y obviamente parte de ese componente mixto con mucha frecuencia es el dolor neuropático. Entonces prácticamente igual la parte de neuromodulación farmacológica, pero acá en adultos ya también puedes tomar, bueno, generalmente hay mayor apego a terapias también mínimamente invasivas, ¿no? Con terapia neural, neuroproloterapia, etcétera, que van bastante bien en este tipo de dolor. Y de ahí ya puedes tomar terapias un poco más invasivas con bloqueos, radiofrecuencia y todo eso que ya van de la parte de, obviamente, de acompañado de un especialista en intervencionismo.
Excelente, muchísimas gracias. No sé si hay... A mí, Sí, sí, a mí doctora. me gustaría retomar un poquito debe intervenir y en qué momento. Sobre todo me gustaría enfatizar que es muy importante que tengamos en cuenta la complejidad del cáncer. El cáncer en sí es muy complejo. El paciente con cáncer pues, puede tener múltiples complicaciones. Entonces, siempre va a ser muy importante sí que la parte de rehabilitación pues, se encargue de este proceso de mejorar la funcionalidad, tratar de reintegrar al paciente, pero siempre, siempre en manera de lo posible, de la mano de los médicos también en oncología. El mantener ese canal de comunicación, si el paciente tiene o sospechamos que pudiera tener alguna consecuencia del cáncer, pues siempre mantener abierto para tratar de ofrecer una intervención lo más segura posible para el paciente. Excelente, muchas gracias por ese aporte. La doctora María Angélica Briones hace una pregunta que muchas veces nos hacen los pacientes, los profesionales también que trabajan con nosotros, que es si podemos utilizar electroterapia en pacientes con cáncer. Yo quiero contestar esa pregunta. Ya, me encanta. dale. De lo que hay tipos de medios físicos de los que tenemos más evidencia, unos que más o menos y unos que de plano nada. De lo que tenemos evidencia que no hay problema de usar incluso en el área con cáncer es TENS, crioterapia. Un poco de evidencia de que no puede hacer tanto daño y se puede usar con un poco más de seguridad, pero tampoco así súper seguro, el láser y el ultrasonido. El resto de todo lo demás que tenemos realmente todavía no está tan estudiado como para decir así sí o no. Prácticamente eso. En el área específica donde está el cáncer, es muy diferente si, por ejemplo, estamos hablando de un cáncer de mama, en el que a lo mejor también la paciente iba caminando y se pinzó el tobillo, pues ahí sí, mientras no tengamos datos de metástasis, que siempre hay que corroborar, se puede usar en el área cualquier otro tipo de medio físico. Excelente. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Bueno, no veo más preguntas. Les quiero agradecer en nombre de AMLAR. Creo que la doctora Pilar la vi por ahí cerquita, estaba conectada. Quiero agradecerles en nombre de AMLAR por haber participado en esta mesa. Nuevamente los invitamos a todos y todas al Congreso de AMLAR que se va a hacer del 29 de octubre al 2 de noviembre. Pueden presentar conferencias, trabajos, claramente que está abierto. Esto es un trabajo en equipo de todos nuestros países latinoamericanos que vamos a estar ahí presentes. Nuevamente, muchas gracias a la asociación, muchas gracias a las tres ponentes, ha sido una mesa de lujo, y nos vemos entonces el mes que viene con nuestra próxima mesa y webinar intersocietario. Hasta la próxima. Muchas gracias. Hasta la próxima. Muchas Gracias, gracias. doctora Meli. Adiós. Gracias. Gracias.